Colosenses capítulo 3, gloria a Dios, versos del 1 al 4. La Escritura lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Padre, gracias en esta mañana por la bendición que nos das de reunirnos para adorarte. Señor, gracias por los cánticos que se han elevado a tu presencia. Y gracias, Padre, por permitirnos celebrar la mesa del Señor, el recordatorio de la muerte de Jesucristo, el derramamiento de su sangre bendita, y también, Padre amado, animar nuestros corazones con la gloriosa esperanza de esa promesa de que volverás otra vez. Señor, gracias te damos por todas estas cosas maravillosas. Y ahora gracias porque tú dispones nuestros corazones para escuchar, para recibir el consejo de tu palabra a nuestras vidas. Rogamos que hables a mi vida como a la vida de mis hermanos en esta mañana. Bendice a los niños en su experiencia de enseñanza. Te pido, Padre, que uses la vida de cada maestro y de cada maestra en la impartición de tu palabra, como ruego uses la mía en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, gloria a Dios. Como les decía, este es el tercer sermón, gloria a Dios, que apenas hemos estado en la introducción. Y hoy tampoco creo que podremos completar todo lo que contiene esta carta. Una carta muy breve, pero una carta rica en contenido, como es la palabra de Dios. Amén. Gracias a aquellos que han estado, los que no estuvieron. Voy a hacer unas declaraciones para que sirvan de contexto a los que no han oído los sermones previos. Hemos estado hablando de que esta carta el apóstol Pablo la dirige a una iglesia muy amada, una iglesia que está en crecimiento, unos creyentes que están, amén, enfocados en Jesucristo. Pero les decía, amados hermanos, que la iglesia está rodeada de una sociedad, de un sistema del mundo que está amenazando con algunas cosas. Y Pablo está preocupado, está orando por la iglesia. Y también Pablo en la carta señala algunos de los peligros a los cuales la iglesia se está enfrentando. El domingo pasado estuvimos señalando bastante ampliamente cuáles eran los peligros a los cuales la iglesia de Colosas se enfrentaba. Y lo que intentaba ese domingo era que conectáramos estos peligros que la iglesia tenía a su alrededor con las situaciones que vivimos en el presente, específicamente y obviamente frente a este tiempo significativo que nos ha tocado vivir, que son las elecciones, amén, en Puerto Rico. Y si usted vio o escuchó el sermón, puede entender que lo mismo que ocurría en los tiempos pasados está ocurriendo en el presente. A veces con otros nombres, con otros personajes, con otras circunstancias, pero la esencia es la misma. Y les decía a ustedes el domingo pasado que la razón por la cual son las mismas cosas disfrazadas con otros nombres es porque los espíritus que impulsan estas ideologías, estas filosofías, son los mismos espíritus demoníacos que estaban en aquel entonces. Amados hermanos, ellos no han muerto. Todavía siguen, amén, influyendo en la sociedad e influyendo individuos, sistemas, sociedades, gobiernos, gente, para traer sus filosofías. De hecho, el apóstol Pablo resume en cierta manera estos peligros.
Y les mencionaba a ustedes, amados hermanos, algunos de ellos. Y simplemente voy a hacer sus nombres, ya los predicamos el domingo pasado. Estaba el peligro del gnosticismo, estaba el peligro del, amén, de los judaizantes, el peligro del docetismo, el peligro, amén, del culto a los ángeles. Y estas ideas que yo les he mencionado, cuyos nombres he mencionado, perdón la redundancia, amén, están allí. Y aunque Pablo no utilizó estos nombres, cuando uno indaga históricamente el contexto de Grecia en ese entonces, porque Colosas pertenecía a esa península griega, usted va a encontrar que estas cosas estaban existiendo allí y que amenazaron al cristianismo. Se convirtieron en ideas que desviaron la fe de muchos, porque muchos abrazaron estas ideas y las pintaron, yo digo, las barnizaron con cristianismo y se introdujeron en la iglesia. Y Pablo, viendo el peligro, él les advierte: abran los ojos, miren arriba, miren a Cristo, conozcan la verdad. Y amados hermanos, reitero una vez más, estas cosas en el día de hoy también se pueden ver. Ahora, yo quiero hoy, de hecho Pablo decía que Pablo resume estos peligros con una frase que aparece, amén, en el versículo número 2, en capítulo 2, verso 8, donde el apóstol Pablo dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En arroz y habichuela, hermano. Cuando uno ve la escritura, ¿verdad? Esta terminología bíblica es maravillosa, pero a veces como que no entendemos. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo? Mire, él dice: no importa que sean los gnósticos, que pensaban en ese dualismo entre lo sagrado y lo no sagrado, entre lo que era la carne, lo que era la humanidad y lo que era lo espiritual. Amén. Y algunos llegaban a pensar que no había problema con hacer cosas con la carne, porque no había un vínculo entre lo que es la carne y el espíritu. Los gnósticos decían sobre esto. De manera que ellos, amén, aspiraban solamente a lo que era más que el espíritu. ¿Y qué de la carne? Y Pablo, y nosotros no somos, amén, usted no anda por ahí con el espíritu en un lado y la carne en el otro. Usted es una sola persona, usted es cuerpo, espíritu y alma, espíritu, alma y cuerpo, como dice Pablo a los tesalonicenses. De manera que esta disociación lo que provocaba era que había gente que justificaba sus pecados, justificaba sus acciones diciendo: no hay problema, yo puedo beber, yo puedo parrandear, yo puedo acostarme con quien yo quiera, porque a fin de cuentas eso lo hace la carne. El espíritu no hace nada de eso. Hermanos, cosas como esta eran las que se decían en ese entonces. Ahora yo les pregunto, ¿no suena como algo parecido muchas veces a lo que podemos pensar? Y Pablo dice: son filosofías, son argumentos, son fabricaciones de la mente humana para justificar sus acciones. Cuando alguien quiere justificar alguna acción, te dice por qué lo hace. Yo hago esto y da su excusa, como diciendo: no hay nada malo en esto. Así que cuando Pablo dice filosofías, huecas sutilezas, tradiciones según los hombres, está diciendo que todo esto nace de la mente humana para justificar lo que hace, desconectados de la verdad de Dios, que es Cristo. Y ahí radica el problema. Porque cuando leemos lo que Cristo dice o miramos lo que Cristo es, encontraremos una incongruencia con estas ideas a la forma de vida que Cristo propone, que Cristo proyecta, que Cristo pide que tengamos. Por eso el apóstol Pablo está diciendo: miren arriba, miren a Cristo, miren al que está sentado a la diestra, porque si no miran a Cristo,
aleluya, y prestan oído a lo que el mundo dice, entonces serán confundidos. Es el dilema, es la lucha que tenemos continuamente. Ahora, vayamos a ver un poquito más de cerca lo que el apóstol Pablo nos dice aquí. Si pues habéis resucitado con Cristo. Esa expresión, si pues habéis resucitado con Cristo, es una referencia a lo que el apóstol Pablo ya le ha dicho a la iglesia de Colosas, que caracteriza a esa iglesia. Cuando digo que ya Pablo habló sobre esto, me refiero a los versos 11 al 15 del capítulo 2, los cuales les invito a que miren por un momento conmigo mientras yo los voy leyendo. Dice, en Él, cuando dice en Él, está hablando de Cristo. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la incircuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Pablo dice, si pues habéis resucitado, está diciendo que la experiencia de la iglesia y de los hermanos comenzó cuando ellos abrazaron la fe y ellos experimentaron algo que Jesús nos ilustra y que Él experimentó: una muerte y una resurrección. Pastor, ¿y cómo es eso? Miren, Pablo utiliza una terminología que es común en la mente judía. La circuncisión, por ejemplo. Y aquí todos sabemos lo que es la incircuncisión, ¿verdad? Digo, sobre todo los varones, o algunos varones, ¿verdad? Es dolorosa cuando se hacen en etapa. Hay personas, varones, que han tenido sus problemas y han tenido que ir al urólogo y han tenido que hacer la cirugía y eso es doloroso. Usualmente se hace a los niños recién ya nacidos de 8 días, etcétera, pero los pediatras dicen, no hay que hacerle eso, no hagas tal cosa. Pero cuando comienzan las infecciones, comienzan los dolores, ¿verdad?, producto del desarrollo humano de los niños, si le hubiese hecho la circuncisión, no tendría esos problemas. La mamá sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad que sí? Y los papás también. Por eso decía, amén, circuncídenlo. No porque sean judíos, sino porque es saludable. Pero la circuncisión en el contexto judío habla de un pacto, de una señal en la carne, de cortar algo del cuerpo, de desprenderse algo del cuerpo. Y Pablo utiliza esa imagen para hablar del pecado. El pecado como que está en nosotros. Y Pablo dice, córtenlo. Así como se corta esa parte y se saca fuera, así corten el pecado. Y lo segundo que dice es que cuando el pecado es cortado por la sangre de Jesús, vivimos una experiencia de muerte. ¿Muerte a qué? Muerte al pecado. Y dice Pablo que en el bautismo nosotros somos ¿qué? Sepultados, símbolo de muerte. Pero luego dice que en el bautismo también somos ¿qué? Levantados, símbolo de la resurrección. Es decir, cuando el cuerpo del pecado es cortado y sacado fuera por creer en Jesucristo, yo vivo una experiencia de muerte al pecado, pero vivo una experiencia de resurrección a vida en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo dice. Por eso dice, si ustedes han resucitado. No es que físicamente se murieron.
No es que ellos, amén, los mataron y por el poder de Dios y oró el apóstol Pablo. No, está hablando de una experiencia que ocurre en el espíritu, en nuestro ser interior. Donde uno, amén, renuncia al pecado. Eso es que corte. Entonces experimenta que esa muerte al pecado, sepultura. Pero no se quedó allí en la sepultura. Dice que el poder que operó en Cristo Jesús opera en todos aquellos que han creído en Él y son resucitados juntamente con Cristo. Si usted creyó en Jesús, usted cortó con el pecado, usted murió al pecado, usted fue sepultado por esa muerte, pero usted se ha levantado y hoy puede dar gloria a Dios que el pecado ha quedado atrás y ha sido echado de su vida. Por eso Pablo dice: si ustedes han resucitado en Cristo. Aleluya. Y quiera Dios que en esta mañana todos los que estemos aquí hayamos experimentado esa muerte al pecado y esa resurrección a vida en Cristo Jesús. Y un paréntesis, ¿verdad? Porque yo sé que hay personas que han estado aquí que no han estado en estos sermones que he predicado. ¿Recuerdan el sermón que prediqué respecto al enemigo, que es el pecado? Luego el sermón que prediqué respecto al enemigo, que es la carne. Usted debe entender esto. Y es que usted sigue todavía en este estuche humano. Y Pablo le vuelve a recalcar aquí a la iglesia de Colosas que tiene que pelear contra su carne. Porque aunque el pecado es cortado por la sangre de Cristo, usted sigue todavía sintiendo, tiene memorias, sigue rodeado de personas, sigue interactuando, de manera que usted tendrá momentos y luchas con su carne, que querrá que usted vuelva a hacer lo que usted ya renunció un tiempo atrás. Y esa lucha, Pablo dice que todos los días estaremos peleando contra eso. Pero sobre esa lucha, Pablo dice: hagan morir esas obras también. Vamos a ver esto más adelante, si da el tiempo, en esta mañana. Si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Ya entendieron a lo que Pablo se refiere? Yo espero que sí. Gloria a Dios. Ahora, dice Pablo: si ustedes han experimentado esa realidad, esa verdad. Otro paréntesis, discúlpenme que haga tantos paréntesis, ¿verdad? Porque a veces usamos un lenguaje muy bíblico, en el sentido de que hay terminología que hay que explicar un poco. Mire, Pablo dice: si ustedes han experimentado esto, si esta es la realidad de sus vidas, deben hacer dos cosas. Dos cosas. Cuando alguien experimenta el nuevo nacimiento, que es otra palabra, otra forma de definir lo que Pablo está diciendo. Todos sabemos lo que es un nacimiento. ¿La que sí? Para que haya un nacimiento tiene que haber unos elementos previos, que es la procreación. Y después ocurre, amén, ese elemento de que esa criatura procreada está en el vientre hasta el día en que nace. Muerte, resurrección, nuevo nacimiento hablan de la misma cosa. Hablan de que una persona, no importa quién sea, puede experimentar un cambio en su vida de tal manera, de tal naturaleza, que es como si naciera. No es como, es que nace de nuevo. Es que siendo adulto, siendo quien sea, experimenta una nueva vida en su ser. Es una nueva criatura. Porque hubo una gestación, hubo una procreación que se dio allí. Y dice la palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, que esa procreación que ocurrió fue por obra de Dios. Cuando dice que el Señor, amén, el Dios Todopoderoso nos ha hecho nacer no por simiente, semilla humana, sino de Dios. Y dice que ahí se gestó esa criatura nueva, hecha conforme a Cristo. Y dice: pastor, ¿y dónde? Bueno, ese dilema
o esa problemática de entender esto, lo tuvo un gran sabio, un rabino llamado Nicodemo. Él tuvo que lidiar con estas ideas que Cristo le planteaba porque no entendía. Él pensaba que era que él regresaría en un milagro, no sé, en la máquina Back to Future, ¿sí? ¿Verdad? Sí, eso mismo. que él iría al pasado de alguna manera, ¿no? Y allí sería injertado otra vez y él, bueno, no sé. Y Jesús le dice, mira, no estoy hablando de esto, ¿verdad? En una terminología más comprensible, espero yo. No, Nicodemo, no se trata de eso. Se trata de que el que nace del agua y del Espíritu, esa criatura se gesta en el Espíritu, porque ahí Dios interviene, porque la persona le ha permitido a Dios venir allí a ese lugar recóndito y de Él, que es el Espíritu, y ahí te hace nacer. Claro, esa criatura nueva, Pablo dice a la iglesia de Corintios, capítulo 5, verso 17, le dice, amén, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y luego dice, las cosas viejas pasaron. Es decir, que esa criatura nacida de nuevo comienza a experimentar crecimiento. Y un crecimiento que se caracteriza, amén, por mirar las cosas de arriba. Para conectarlo con lo que estoy diciendo ahora. Porque si alguien nace de nuevo, si alguien ha resucitado en Cristo, ese alguien o esa persona busca las cosas de arriba. Pone la mirada en las cosas de arriba. Eso es lo que debe pasar. Pero nadie, eso es lo que debe pasar. Y pasa, hermano. Porque nadie va a poner la mirada en las cosas de arriba. Nadie va a buscar las cosas de arriba si no hay primeramente una motivación en el espíritu de que esto se haga, y el único que la produce es el nuevo nacimiento, la resurrección en Cristo Jesús. Porque usted quiere conocer de Cristo, usted quiere saber de Jesús, usted quiere buscar a Cristo, por tanto buscará y mirará lo que lo proyecta hacia Él. Porque ¿qué dice Pablo? ¿Quién está sentado allá arriba a la diestra del Padre? Dice el apóstol Pablo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Toda persona que ha experimentado esta experiencia poderosa, maravillosa. Y yo apenas únicamente le estoy mencionando dos conceptos. Pablo habla otras cosas allí importantes. Por ejemplo, y no quiero pasar por alto esta. Pablo dice y describe que ha habido un corte del pecado en la circuncisión, no de la carne, sino de ¿qué? Del espíritu. Dice, ha habido una resurrección. Es decir, morimos al pecado y resucitamos con vida en Cristo. Pero también dijo esto, que había un acta. ¿Saben lo que es un acta? Las que son secretarias aquí hacen minutas, o en las cortes hacen las actas, las declaraciones, los documentos oficiales. Cuando hay un litigio, se buscan las actas. ¿Qué dice? ¿En qué quedamos aquí? Y eso tiene un valor legal impresionante. Y él dice allí que había un acta. Pero el acta que estaba escrita era un acta contraria a nosotros. ¿Por qué era contraria? Porque era el acta que nos acusaba. Es el acta que decía, Hernán Cardona, pecador, ofendió a Dios el día 15 de abril. Ofendió a Dios el tal día y allá se metió, allá hizo tal cosa y nadie lo vio, pero yo estaba viéndolo en el cielo. Uso mi nombre para que nadie se ofenda, por favor. Y ¿verdad? Yo tengo que decir que estas cosas no son falsedad. Porque un día yo hice cosas que mi mamá no vio. Dije cosas que mi mamá no escuchó. Si me hubiese escuchado, lo menos que hubiera hecho con toda los que conocen a mi mamá, es muy, muy pacífica.
Bueno, ¿usted cree que eso es así? Bueno, créalo. Pero ella era que repartía fuerte en casa, con todo su pacifismo. Ella tenía una puntería increíble con la chancleta. Cuando hacíamos algo malo, ella lanzaba su tiro certero y no importa la curva que cogiera, allí iba la chancla de mi mamá. Pero claro, quien pegó fuerte era mi papá. Bueno, ese no es el tema. El tema es que si ella hubiera oído lo que yo dije o visto lo que yo hice, me hubiese dado con un palo, una bofetada. Pero Dios sabía que mi vida estaba mal. De manera que esas cosas eran las que estaban en el acta. ¿Y por qué estaban en el acta? Porque eran verdad, eran realidades de mi vida. Amén. Y si alguien hubiese pedido al cielo, déjame ver cuál es el acta que está a favor de. Y dice, aquí no hay nada a favor de él. Todo está en su contra. Porque todo lo que haya escrito hasta ahora es pecado, es maldad, es todo acto que nos separa de Dios. Eso es lo que está allí. Lo que está escrito le es contrario, le juega mal. Pero un día, para seguir con el ejemplo de mi persona y no con el suyo ni con el de otra persona, un día entendí que yo necesitaba a Jesús. Y lo entendí, amados hermanos, porque me vi en una contradicción. Y le explico rapidito a los que no han oído el testimonio. Estábamos en un culto y un joven y la maestra que estaba allí, eran los cultos que daban en la escuela, frente a la escuela superior, los que eran de esa edad se pueden acordar. Y la maestra nos dice, predíquenle al que está a su lado que no conoce a Jesús. Y yo, como quería cristiano, yo iba a la iglesia, yo era nene bueno, yo saqué más que una C en mi vida en la escuela y fue con la clase de inglés porque yo decía, yo nunca voy a necesitar ese inglés, no me gusta, hasta el día que me quedé un año en Estados Unidos y allí deseé saber inglés. Pues cogí una guagua que iba por un lugar y resultó que era para otro. Y yo perdí en el espacio. Hermano, sí, en ese tiempo no había celulares. Yo no sabía nada de inglés. Y ahí, a duras penas, mastiqué algo que me salvó la vida. Y fue mi única C en toda la escuela. Mi única C, todas eran A. El punto es, amado, que yo cuando me volteé obedeciendo. Y hay algo dentro de mí. Yo no puedo decir que fue una voz, pero algo dentro de mí me dijo, pero ¿por qué tú le vas a hablar? Tú no eres cristiano. ¿Qué le vas a...? ¿Tú no eres cristiano? Y yo, amado, me sentí tan redarguido. Y sé hoy, por lo que sé por la palabra, fui redarguido por el Espíritu Santo. Yo no lo entendí en ese momento. Hoy lo puedo entender. Que lo que es ese sentir en lo profundo de mi ser no fue mi imaginación. No fue, sino el redarguir del Espíritu en mi vida, porque esa es una de las obras poderosas que hace el Espíritu Santo. Y en lugar de hablar a la persona, me fui al altar de la iglesia de Dios Pentecostal, que era el teatro antes, y allí me ajodillé en el altar. Yo no le dije a la maestra por qué yo estaba ajodillado allí. Eso era entre Dios y yo. La maestra oró, yo no sé por qué oró, porque no estaba escuchándola. Yo estaba hablando con Dios, arrepintiéndome. Y allí fue mi muerte al pecado, allí fue mi resurrección, allí fue mi nuevo nacimiento, allí me levanté como una nueva criatura. ¿Y cómo yo sé que fue verdad lo que pasó allí? Porque comenzó a manifestarse en mi vida unos deseos que antes no tenía. Uno de ellos era leer la palabra de Dios. Otro era un amor diferente hacia mis hermanos y ver la importancia de ayudarles a ellos ante la ausencia de mi papá. Así que todo esto es testimonio de que fue verdad lo que pasó allí.
Por eso vuelvo y reitero que cuando alguien nace de nuevo, lo que quiere es buscar ¿qué? Más y más de Dios. Y Pablo dice, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo. Pongan la mirada en las cosas de arriba. Cuando dice buscar las cosas de arriba, es una acción. Cuando dice mirar las cosas de arriba, es un proceso de la mente. Así que, cuando tú buscas algo, tú no puedes disociar ambas cosas. Si buscas algo, tú estás trabajando con la acción, moverte hacia esa búsqueda. Yo estoy seguro que a ti se te ha perdido algo. Y cuando estás buscando, tu mente está como una máquina buscando dónde lo dejé, dónde fue el último lugar que yo fui. ¿O no es así? Usted comienza a repasar en su mente. O sea, mientras está accionando, mientras está actuando, su mente no está quieta. Y estos dos conceptos son los que Pablo está diciendo aquí. Busquen. Tienes que moverte. Tienes que hacer, hay acciones. No somos salvos por obra. Yo me muevo a hacer la obra de Dios, no para ser salvo, sino porque soy salvo. Tú te mueves a accionar. Tú buscas algo, pero también tú piensas en eso. Así que, cuando dice buscar las cosas de arriba, Jesús dijo estas palabras. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Estoy leyendo Mateo capítulo 6, versos 31 a 34. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Previo a esta declaración, Jesús ha hablado de las cosas básicas y fundamentales que todo ser humano necesita y que busca. Vestimenta, comida, alojamiento, todas estas cosas son cosas fundamentales. ¿Y usted las busca o no las busca? Pues claro que las busca. Usted las necesita. Pero Cristo lo que está diciendo allí es que en el ser humano debe haber una clara definición de lo que es lo primero, de lo primero, de lo primero, lo que es primordial. Y Jesús está diciendo, busquen primeramente las cosas de Dios, las cosas de arriba. Porque a veces estamos afanados buscando las cosas de abajo. Y no está mal que las busquemos. Las necesitamos, hermanos. Pero dentro de esa búsqueda de las cosas, no podemos perder de perspectiva que Dios es primero. Que el Señor, amén, es lo primero. De manera que usted, amén, va a buscar a Dios, amén, en el trabajo, en la escuela, y no importa que esté haciendo cualquier cosa, usted, que es nacido de nuevo, que ya ha resucitado, busca lo que agrada a Dios. Ahora, yo quiero enfatizar un poquito más la expresión poned la mirada. Poner la mirada en las cosas de arriba, como he dicho, es poner nuestra mente. Tiene que ver con mis pensamientos. Tiene que ver con lo que es cognitivo, con lo que es racional. Porque a fin de cuentas, amados hermanos, lo que hacemos y lo que somos responde a un pensamiento previo. Hay acciones automáticas, de reflejo, pero estas no son, o sea, usted no vive la vida reaccionando. Usted piensa, usted decide, usted planifica. Así que en ese sentido es que el apóstol Pablo está hablando. ¿Y por qué yo digo estas cosas? Porque cuando uno busca el diccionario y mira la palabra que el apóstol Pablo utilizó allí, y sabrán que la escritura se escribió en el lenguaje que no era el castellano. En el caso de las epístolas se escribieron en el lenguaje griego. Y hay una palabra que Pablo utiliza allí para hablar sobre poner la mirada. Y como es impronunciable casi la palabra en griego, no se la voy a pronunciar. Bueno, déjenme intentar aquí. Aleluya.
Meletama. Bueno, algo así dice. Ok. Pero escuchen lo que significa esa palabra. Dice así, mire, escuchen, y esto es interesante. Dice, la palabra significa seguir considerando seriamente algo. Significa reflexionar, dejar que la mente se detenga en eso o en ello. Seguir pensando en ello, fijar la atención en ello. Es decir, cuando Pablo está diciendo a la iglesia de Colosas que sabía griego y usó la palabra poner la mirada, ellos entendían que era poner la mente, el pensamiento. Mire, ¿sabe? La palabra más cercana para darles a ustedes en español es enfocarse. Podemos con toda propiedad decir que Pablo le decía a ellos, enfóquense en Jesús. Enfóquense en las cosas que están arriba. Enfóquense en eso. Y eso me da un gran sentido. Porque voy a decirle 4 cosas y voy a terminar con esto. Cuando yo miro esa palabra y dice Pablo, enfóquense, miren con atención, fíjense en esto. ¿Sabe qué? El enfocarse es algo poderoso. Le voy a contar no es un chiste, es una verdad. Yo me enfoqué en una muchacha. Y me enfoqué, pero bien enfocado. Hermano, ¿y qué nos dijo ella para desenfocarme? ¿Qué nos dijo? Y no qué dijo, ¿qué hizo? Esto es un chisme, ¿qué hizo? Mire, yo la perseguía, claro, no la perseguía mucho, ella vivía en San Sebastián. Así que yo vivía aquí en Barceloneta. Pero resultó ser que ella era la secretaria. Esto era secretaria, ¿verdad, negra? Ella era la secretaria de la Asociación de Jóvenes. Y yo era el presidente. Hermano, óigame. Oye, yo nunca te he preguntado, ¿tú te sentías acosada? Bueno, yo creo que por lo que yo hacía, si yo hubiese sido mujer, por lo que yo hacía, yo creo que sí. Ya está. Pero hermano, yo no perdía la mirada, la vista, yo estaba enfocado. Y un día me entero, óigame, que me puso hasta por el medio. Y la asistente, y todas las veces que iba a reuniones, que ella se suponía que estuviese allí. Yo veía que se paraba y decía, fulana, coge las notas. Fulana, y llamaba, no, se me fue el nombre de la muchacha. Y me confesó un día, hermano, que estaba metiendo a la muchacha, a ver si yo me desenfocaba de ella y me enfocaba en la otra. Fulana, y llamaba, no, se me fue el nombre de la muchacha. Pero no resultó, hermano, porque yo estaba enfocado. Bueno, ya usted sabe el resto de la historia. El que se enfoca logra sus objetivos. Si usted quiere enfocarse en algo, si usted quiere lograr un objetivo, enfóquese. ¿Quiere sacar buenas notas? Mire, voy a cambiar el tema ahora, yo que ya estoy sudando aquí, ya yo no sé. Voy a cambiar el tema. Voy a dar algo más light, más. A veces yo digo estudiantes que van con un examen y se ponen a orar. Señor, ayúdame. O al pastor, ore por mí. Le apunté, pues tú te enfocaste en estudiar. O sea, yo puedo orar por ti, pero si tú te quieren sacar buenas notas y no enfocarse. Quieren un buen trabajo y no se enfocan. Enfocarse es esencial. Si yo quiero ser un buen cristiano, debo enfocarme en Cristo. Enfocarme en Cristo me garantiza no solamente la vida eterna, sino que Él dijo que las demás cosas Él las va a proveer. Mire,
Cuando buscamos las cosas de arriba, estamos enfocando en Cristo. Enfocarse en Cristo, número uno, es estar enfocado en la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que cuando Pablo nos dice enfóquense en Jesús, estamos enfocándonos en la verdad. Les decía el domingo pasado que enfocarse en Jesús nos provee discernimiento. Porque cuando yo me enfoco en Cristo, lo conozco. ¿Y cómo conozco a Jesús? Cuando leemos la palabra. Cuando leemos, amén, lo que Cristo hizo. Cuando vemos a Jesús y lo que Él es, lo que Él enseñó, y además no tenemos el tiempo ni siquiera hacer un resumen de todo lo que enseñó Jesús, pero tú lo conoces, tú sabes quién es Él, cómo actúa Él, qué pide Él, pues entonces tú tienes un nivel maravilloso de discernimiento. Una vez escuché algo, quizás no lo estoy citando como lo escuché, porque alguien estaba hablando sobre los billetes falsificados. Y alguien dijo, más o menos así, ¿verdad?, que la manera de poder conocer un billete falso es conocer bien el billete verdadero. ¿Y cuántas cosas hay que son falsas? Pero cada día surge algo nuevo. Así que si yo voy cada día a indagar qué se ha dicho en el mundo que es falso, hermanos, no tendría tiempo para ver cuánta falsedad se dice. Así que yo ahorro tiempo para poder tener la capacidad de discernir entre si algo es falso o es verdadero, si me concentro en lo que es verdadero. Si conozco a Jesucristo, el billete verdadero. Si usted, amén, examina los billetes, ya que usted es ejemplo, tienen unas características, tienen unas tonalidades, unos colores, una textura, tiene, amén, unas líneas que son invisibles a la vista, a la simple vista. Es decir, ellos tienen unos códigos de seguridad. Si tú los conoces, pues entonces no importa lo que te pongan de frente, tú dirás, este no es verdadero. Pues igual pasa con Jesús. Bueno, es un ejemplo que estoy trayendo. Conocer a Cristo es conocer la verdad, lo que es verdadero. Y entre más conozcas a Jesucristo, cuando oigas algo o mires algo que no se parece a Jesús, te dirás, eso, como decía aquel, ¿verdad?, locutor de radio que se hizo famoso por la frase, eso huele a peje. Y nada que ver con María. Y los que me entienden saben de qué me estoy, ¿verdad? Por respeto, ¿verdad?, a nuestra hermana que está aquí, que aprecio muchísimo, ¿verdad, Maruca? Ok. Así es que, amados hermanos, cuando conocemos la verdad, entonces nadie podrá meternos la mentira. Enfóquese en Jesús. Enfóquese, amén, en creer en Él. Estar enfocado en Jesús es estar enfocado en la meta. Hebreos 12, 1 al 2 dice así, y con esto, bueno, me queda una más, por favor, y disculpen estoy como los pastores viejos, ¿verdad?, diciendo llevo ya el número 3, la terminación. Yo nunca hago esto, ¿verdad que no? No. Aleluya. Dice Hebreos capítulo número 12, verso 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo a nuestro alrededor tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra del trono de Dios. Un pasaje para todo un sermón. Pero ¿qué quiero enfatizar de este pasaje? El escritor está diciendo que aquí hay una carrera. Todo atleta que comienza a correr una carrera se prepara, pero también tiene que ir lo más relajado. Cuando usted ha visto las Olimpiadas, ¿cómo están vestidos los atletas? Hermano, con ropa bien ligera, tan ligera que es bien escasa. De hecho, y no se ofenda con esto, en las Olimpiadas originales de Grecia, los atletas corrían sin ropa. Ligeros, iban ligeros como el viento. Aleluya. Hoy sería una inmoralidad, ¿no? Así que bueno. Pero lo que significa es que Pablo sabía que los atletas corrían en forma ligera. No podían tener un peso en su cuerpo que afectara su ejecutoria en la carrera. Tenía que despojarse. Y Pablo utiliza esa expresión para hablar de que el cristiano en esta carrera tiene que quitarse el peso del pecado. Ya lo hemos dicho, cortarlo. Ahora dice él que mientras se va corriendo, el atleta no va mirando a la derecha. A los que están aplaudiendo. Ya, eso es solo la monarquía inglesa, ¿verdad que? No, ellos van ¿qué? Ellos van enfocados. ¿Mirando a dónde? ¿A dónde miran ellos? A la meta. Sus ojos están puestos en la meta. Y nada los va a desenfocar de dirigirse hacia ese punto crucial y culminante que es la meta. Y Pablo no solamente dice esto, nos da un ejemplo. Y dice con este ejemplo, de forma elocuente, que el atleta, no importa qué sacrificio que le pueda pasar, tiene que estar enfocado. ¿Y quién es ese ejemplo? Jesús. Jesús tenía una meta frente a sí. El gozo de la salvación tuya y mía. Jesús tenía ante sí la meta de ser esa ofrenda por el pecado para mi liberación, para tu liberación, para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y dice el escritor bíblico que Cristo, teniendo frente hacia esa meta, no le importó para, el sufrimiento, el vituperio, la angustia y la misma muerte en la cruz para negarse a llegar a esa meta y alcanzarla para la gloria de su nombre y bendición de tu vida y mía. Él es el atleta por excelencia, que fijado en la meta no se distrajo. Y aunque el diablo se metió en Getsemaní para afligir y pensaba que él iba a desistir de esa meta, quedó defraudado, porque allí él dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Aleluya. Y por último, amados hermanos, y todavía queda tela por tela, hay versos hermosos que tocar, pero ya el tiempo nos ha alcanzado. Somos transformados en aquello en que nos enfocamos. Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, capítulo 3, versos 17-18, dice: porque el Señor es espíritu, donde está el espíritu del Señor, donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mire, a veces llegan los nietos y preguntamos algunas cosas. Y ellos hacen unas cosas y un día llegó uno de ellos, o llegó a su casa, y su papá le pregunta: ¿y por qué tú haces eso? Y él no le quería decir, hasta que papá descubrió que era que un niño en la escuela lo estaba haciendo.
Así que mi nieto mirando al niño, usted mirando a otro, yo mirando a alguien y no a Cristo, me puedo convertir en un imitador de eso que estoy viendo. Y Cristo nos dice, mírenme a mí. Jesús nos dice que miremos a Él. Y mientras más nuestra mirada esté puesta en Jesús, más nos pareceremos a Cristo. Más seremos transformados como Él es. Pero si miramos a otra cosa que no es Jesús, entonces ese proceso de transformación pudiera ser afectado. Buscar las cosas de arriba donde está Cristo. Poner las cosas, poner la mirada, el enfoque en las cosas de arriba. ¿Dónde tú y yo estamos enfocándonos? La respuesta a esa pregunta solamente usted y yo la podemos dar. Le invito a que mire hacia Cristo y no sé si predicaré otro sermón sobre Colosenses, quizás sí, pero si no, le invito a que siga leyendo el resto de ese capítulo, porque por lo menos ahí conté como unas 18 cosas que van del capítulo 3 y el 4, donde son acciones específicas que el apóstol Pablo le pide a la iglesia de Colosas que haga y que realice. Y ahí habla, amados hermanos, casi de todo. Léalo y disfrute el resto de esta carta. Estamos de pie en esta mañana y damos gracias al Señor. Aleluya. Gracias, Cristo. Ayúdame cada día a poner mi mirada en ti, Jesús. Ayúdame cada día a buscar lo que es de arriba, lo que procede de ti. Señor, hay muchos reclamos a nuestra vida diariamente. Pero ayúdame, Señor, que cuando esté allí en el trabajo pueda mirarte a ti. No necesito cerrar los ojos, pero si el cerrarlo me ayudara, ayúdame a cerrar mis ojos carnales y abrir los espirituales para verte a ti. Ayúdame a buscarte en todo tiempo. En los días que me siento fortalecido, como en los días en que me siento débil. Ayúdame, Señor. Y ayuda a mis hermanos, Padre Celestial, a que pongan su mirada en ti y a que te busquen a ti, Jesús. Y sobre todo, Padre, ante los objetos que nos ha tocado vivir en esta tierra y ante lo que experimentamos como nación, como pueblo, Señor, cuando se levantan tantas filosofías, tantas ideologías, tantas tendencias, Señor, que los medios noticiosos, que los medios de comunicación, que la misma academia y universidades proponen como legítimas, cuando en esencia son una desviación a los principios que tú nos enseñas, Jesús. Padre, ayúdanos. Solo tú lo puedes hacer. Y yo te pido que lo hagas en mi vida. Que vengas a mi corazón, Jesús, y lo hagas. Y te pido que lo mismo realices en la vida de mis hermanos y hermanas en esta noche, en esta mañana, como en aquellos que están viéndonos a través de las redes sociales. Padre, glorifícate en cada vida y en cada corazón. Y en esta mañana, como una respuesta a la palabra de Dios, hay dos cosas que quisiera pedirte. Número uno, si aún todavía no has reconocido a Jesús como Señor y Salvador, que hoy sea el día en que lo mires a Él no como una figura histórica, no como un emblema de algún día festivo, ya sea Navidades o ya sea Semana Santa, que no sea solamente una historia, sino que sea la persona con la cual tú entres en una relación íntima
personal. Porque Jesús es una persona y Él es real. Si alguien esta mañana en la audiencia que está aquí, como también en la audiencia cibernética ya a la distancia, quieres hacer esa oración, yo te invito a que en esta mañana la hagas conmigo y puedas decir: Jesús, aquí estoy, he oído tu palabra. Hagas conmigo. Jesús, puedas decir: Jesús, necesito que entres a mi vida, que perdones mis pecados. Jesús, necesito que vengas a mí. Si tú oras de esta manera y pides que Él venga, Él vendrá. Porque Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Él vendrá. Porque Él dice: solo Él pide que abra la puerta. Y segundo, si hay alguien que en esta mañana necesita la oración por sanidad, o necesita la oración para ser fortalecido porque está atravesando alguna lucha espiritual, también el altar se abre para que junto a ti oremos por fortaleza. Si alguien quiere reconciliar su vida con Cristo, el altar se abre. Como también si alguien, amén, en esta mañana pasa creyendo porque Dios es el sanador, o porque el Señor, amén, es su libertador, su sustentador, queremos también orar por ti. Aleluya. Bendito sea el Señor. Si hay alguien, el altar está abierto. Y allá a la distancia, a las personas que están allá, la oración que hice hace un momento, hazla conmigo esta mañana. Allá a la distancia, Jesús, entra a mi vida. Hoy te pido que limpies mis pecados con tu sangre. Que el pecado sea cortado de mí por la sangre de Cristo, limpiado por la sangre de Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Jesús, por oír mi oración. Él dice en su palabra que un corazón contrito, humillado, Él no lo desprecia.